Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Bueno, y hoy miércoles 16 de marzo vamos a tener un tema súper interesante, que es las visitas de verificación en materia de la ley federal PIORPI, que es la ley antilavado. Y bueno, para eso tenemos un súper especialista en el tema, un gran amigo, el licenciado José de Jesús González Jiménez. Licenciado, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación a participar el día de hoy en su programa de Filosofía Empresarial. Al contrario, muchas gracias. Yo soy el gustoso de estar por acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y Muchas bueno, pues aquí gracias. estamos para comentar el tema. Muchas gracias. Y bueno, amigos, yo les comento, el licenciado José de Jesús es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, tiene la certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en tema antilavado y también tiene la certificación por la UIF, por la Unidad de Inteligencia Financiera, para temas antilavado en actividades vulnerables. Entonces ya sabrán que la práctica va a estar súper productiva, súper interesante. Y también comentarles que el licenciado José de Jesús es ex administrador de asuntos jurídicos de actividades vulnerables. Entonces, como yo siempre les he comentado, aquí solo vienen los mejores. El licenciado José de Jesús tiene la experiencia por la parte de gobierno, cómo piensa el funcionario en estos temas de prevención del lavado de dinero, y pues también es asesor ahora para las empresas en temas antilavado de dinero. Entonces una visión muy amplia, muy general, muy integral de todo esto, que ahora el tema es visitas de verificación, todos los tips que nos va a dar. Por favor, explotemos mucho al licenciado José de Jesús. Claro que sí, con Muchas todo gracias. gusto. Con todo gusto, Elizabeth. Pues nuevamente te comento, les agradezco mucho por la invitación pues con todo gusto vamos a platicar de este tema tan pues interesante, pero también digamos novedoso en función de que bueno, pues al menos del 2014, 13, 14 para acá pues vienen realizándose estas visitas. Realmente no es tanto tiempo, entre comillas, y seguramente va a cobrar mayor relevancia en los próximos años, ¿no? Sí. Por el tema que, como bien saben, pues estamos todavía en proceso de recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, y uno de los temas que ya platicaremos seguramente un poquito más adelante, pues es el tema de la supervisión, ¿no? El tema de la supervisión. Sí. Entonces, pues estamos aquí con mucho gusto. Te comento un poco de mi trayectoria en el SAT. Sí, por favor. Mira, pues yo estuve en el Servicio de Administración Tributaria desde el 2001. Ahí inicié en este órgano desconcentrado maravilloso, que la verdad es que siempre he estado agradecido de haber tenido la oportunidad de estar ahí. Y durante mi trayectoria tuve relación con temas aduaneros, ¿no? Estuve algún tiempo en la Administración General de Aduanas. Inicié en la General Jurídica, en el área contenciosa. Me tocaba la defensa de todos los temas relacionados con temas aduaneros, principalmente en la local jurídica de Veracruz. Posteriormente me vengo ya a la Ciudad de México, y pues ahí nos desenvolvimos ya en el área de un poquito en visitaduría, y después pasamos a investigación aduanera, y de ahí ya nos aventamos un muy buen rato en temas de investigación de comercio exterior, ¿no? Cuando se crea la AGACE me toca por ahí también participar de esta división. Un año después de que se crea me incorporo a la AGACE, y bueno, dentro de aduanas a mí me correspondía el tema de el combate a la subvaluación, ¿no? A mí me tocaron unos buenos años ver ese tema, echar a andar ahí un proyecto que todavía por ahí lo escucho, que está en el SAT, ¿no? Y bueno, ya cuando se crea la ley, pues nos dan la sorpresa de que a nosotros nos va a tocar o nos tocó la rifa del tigre, ¿no? Le dan a la GAS el tema de una parte de la supervisión y la otra a GAF. Claro. Y ahí es donde nos involucran a nosotros, y bueno, a partir de ahí estamos, desde el 2012, 2013. Claro, una gran trayectoria en la función pública, ¿no? Muchas áreas. Sí. Y muchísima experiencia.
Sí, la verdad es que el SAT es como bien dicen muchos, es una gran escuela. La verdad es que, pero también creo que para ser, y lo digo con mucho respeto, ser funcionario público se requiere tener esa vocación. Claro. Y es algo muy reconfortable saber que se está haciendo algo por nuestro país. Y la verdad es que en las funciones que me ha tocado desempeñar dentro del servicio de administración tributaria, o que me tocaron desempeñar en su momento, pues tenían un impacto hacia afuera, ¿no? Un impacto de manera directa en todo lo que hacíamos nosotros. Me imagino que también ha de ser por las políticas que ustedes mismos implementan, ¿no? Para poder brindar el servicio a los contribuyentes. Claro, mira, nunca me tocó un tema de acercamiento a los contribuyentes hasta la última etapa, que fue 2013 para acá, 2013-2020. Porque siempre estuve, digamos, tras bambalinas, ¿no? Siempre me tocó un tema, esos temas de investigación, los que nadie de repente quiere mucho. Les gusta. Pues es un tema bien interesante porque tienes la posibilidad te digo, pues desafortunadamente, afortunadamente para quienes operan de manera regular, ideal, legal, pues nosotros identificamos a aquellos que no, y pues detonamos diferentes acciones. Entonces eso fue lo que me tocó hacer, y ya en esta última etapa en el SAT ya me corresponde entonces ahora sí tener ese contacto con los sujetos obligados, claro, ¿no? Y ahí es donde a partir de que nos dan el tema, pues que empezamos a conocer, empezamos a identificar hacia dónde se tenía que ir este asunto dentro del SAT, pues es que nos empezamos a capacitar y identificamos perfectamente que tenía que haber un tema de contacto con los sujetos obligados de manera directa. Por supuesto, siempre siguiendo un poco el ejemplo, o no un poco, sino un mucho, el ejemplo, por supuesto, de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Que es la punta de lanza, digamos, en este tema. Sí, claro, ha sido como la guía, ¿no? Y ahorita para tema de actividades vulnerables, como que la palomita que va llevando sector financiero lo debe de llevar a actividades vulnerables. Por ejemplo, control interno, todo el tema de las políticas. Así es, sin duda. Y es precisamente por eso la importancia de este tema, porque todavía estamos, por decirlo de alguna manera, en pañales en el tema de la supervisión. ¿Por qué? Porque todavía está muy limitado, ¿no? el tema, es decir, se realiza una supervisión por parte del SAT y ahí queda, ¿no? Lo vamos a ampliar después seguramente, pero ya queda ahí o ya una resolución favorable o conclusión con observaciones que después te detona una sanción, y ahí murió el tema. Y en cambio, pues sabemos que en el sector financiero pues hay todavía un seguimiento posterior por parte de la entidad supervisora para que el sujeto obligado cumpla pues lo que no tenía cumplido, ¿no? Entonces ese es el camino que necesariamente se va a tener que recorrer en algún momento, claro, en este tema de visitas de verificación. Y más que nada por las sanciones, ¿no? El tema sector financiero, las sanciones son millonarias, por eso los bancos son tan exigentes, tan a detalle, me tienes que entregar esto, y si no, va a pasar esto, y si no, no te quiero como cuentaviente, adiós, prefiero evitarme multas millonarias que tener un cuentaviente que no valga la pena, ¿no? Y es muy objetivo. Sí, claro, y es que creo que ese es uno de los puntos que todavía no han identificado los sujetos obligados. Todavía no ha permeado tanto además del tema de fondo, pues el tema de las sanciones que ha impuesto el SAT, ¿no? Por ejemplo, la comisión es un poquito más activa en hacer esa difusión de las sanciones y de lo delicado que de repente resultan ser. Eso todavía no lo conocen los sujetos obligados. Y sabemos y conocimos en su momento multas de 15, 20, 30 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de tan solo una empresa, poniendo así un ejemplo muy sencillo, una empresa, ¿no? No muy grande, que no se dio cuenta que era sujeta a esta normatividad antilavado, digamos que se dio cuenta al año, pues ya tenía pues 12 meses sin cumplir, y supongamos que fuera un aviso
que tuviera que presentar al año, por decirte algo, pues ya son 12 avisos. Claro. 12 avisos, y la omisión por el aviso, pues debe de andar ahorita entre 800 y tantos mil pesos, no recuerdo ahorita cómo está la UMA, pero entonces casi van a ser 12 millones de pesos. El acumulado. Sí. ¿No? Todo lo que se acumuló en el año. Y estoy hablando de una empresa que se dio cuenta al año y que nada más hacía una operación al mes. Imagínate que ellas, por ejemplo, imagino yo el sector de vehículos, ¿no? ¿Cuántos vehículos venderán por mes, ¿no? Uh-huh. Entonces se vuelven multas de repente incobrables, ¿no? Sí. Digo, truenas a cualquier empresa con una multa de esa calidad, ¿no? Sí, como que no visualizan el riesgo en el que pueden incurrir en no aplicar lo que establece la ley, ¿no? O sea, a lo mejor se nos hace muy pesada esa carga administrativa de, ay, tengo que identificar y tengo que armar un expediente y tengo que enviar un aviso y tengo que hacer esto y lo otro, y se les hace pesado, pero cuando ya llega la situación complicada es donde se dan golpes y dicen, chin, hubiera hecho esto, hubiera sido mucho más fácil, y el hubiera no existe, ¿no? Entonces siempre hay que gestionar los riesgos. Ahorita ya el sector financiero los gestiono perfectamente, los mitigo perfectamente, ahora falta como que en el sector empresarial, actividades vulnerables, ponerse un poquito más las pilas y darse cuenta del riesgo también financiero que pudiera incurrir el tanta multa hasta reputacional, ¿no? Porque también por ahí pudiera sonar ese tema. Claro, y mira, lo estamos dejando, digamos, en el ámbito administrativo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en virtud de la falta de esos controles sucede algo más, ¿no? Sí. Se infiltra por ahí recursos ilícitos, entonces ya no quedó en una multa por el incumplimiento de la ley antilavado. O sea, eso puede generar otro tipo de sanciones. Situaciones penales. Situaciones penales, ¿no? Y yo siempre, por eso creo que estos foros, y a mí me parece que estos esfuerzos que hacen ustedes por hacer este tipo de foros, pues son fundamentales para que la gente vaya conociendo estos temas y que midan, como bien dices, midan el riesgo al que se están enfrentando. Incluso yo diría, no solo quienes están enlistados en el artículo 17 de la ley, sí, sino cualquier persona que realice alguna actividad económica, ¿no? El 400 bis pues no está supeditado o no es privativo de los del 17, de los del artículo 17, se aplica para todos, sí, para cualquier actividad económica. Y eso es lo que todavía no se logra o no logra permear en el sector empresarial. Sí. Falta todavía mucho conocimiento. Y creo que, mira, yo creo que es uno de los temas que sigue faltando en el sector, por parte del supervisor y también del regulador, creo yo, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, todavía ser mucho más activos en el acercamiento con los sectores, ¿no? Estarles informando, estarles diciendo. Yo veo, por ejemplo, en el sector financiero que hay durante mucho tiempo ha habido mucha proactividad con los sectores en lo particular, ¿no? Que ahora es el foro con el sector Sofomes, ahora con el sector no sé qué. Creo que eso falta mucho más todavía que hacer en eso. Creo que ese es el gran reto que enfrenta nuestros supervisores y reguladores en actividades vulnerables. Sí, como que allegarnos de más información, ¿no? En los diferentes sectores que hay. Sí, digo, la verdad es que este tema del riesgo hay que verlo como es el control interno, ¿no? Objetivo, prevenir, corregir y mitigar, en este caso, cualquier riesgo. Y sí es importante, pues, para poder prevenir y corregir, tener la información correcta, porque a lo mejor hay muchos empresarios que hasta hoy en día no están bien enterados de la situación en la que viven correctamente, como usted dice, coincido completamente. No porque no estés en las fracciones del 17 como actividad vulnerable, eso te exime de no cuidar a tu empresa, de que la ocupen como lavadora de dinero, como un vehículo para lavar dinero, ¿no? Para introducirlo al sistema financiero o en la economía de la nación o hasta internacional, ¿no? Porque si hay empresas en México que tienen operaciones a nivel nacional y hay unas que hasta se van al tema internacional, ¿no? Entonces,
si no se cuida esa parte por medio de la información a la que se llega a la empresa, pues fácilmente puede caer en la trampa de estos grupos delincuenciales que son súper listos y tratan de disimular, de disfrazar y de cualquier forma tratar de hacer operaciones con empresas que trabajan bien. O sea, son empresas que trabajan bien, pero no cuidaron ciertas cosas, incurrieron en este tipo de riesgos y no se dan cuenta hasta que ya la autoridad llega a identificar y dice, oye, pues tú tuviste operaciones con tal. Y bien comenta el 400 bis, encubrir que se pudiera prestar a que se dé la operación de manera involuntaria. Claro. Entonces, si no se tienen esos controles, por ejemplo, en el control interno, pues fácilmente la empresa pudiera incurrir en esa situación, ¿no? Exactamente, creo que el tema de los controles pues es fundamental, ¿no? Es fundamental y el tema de la gestión de los riesgos, ¿no? Si no conocemos los riesgos a los que nos estamos enfrentando, pues difícilmente vamos a poder mitigar eso que no sabemos ni qué está pasando. Y desafortunadamente, hasta donde he podido yo observar, el tema de la prevención le cuesta mucho trabajo al sector empresarial, sí, ¿no? Es bien complicado que digan, es que a mí sí, realízame una auditoría preventiva porque pues no quiero que si me llegara a caer el servicio de administración tributaria, pues vaya yo a tener un problema, ¿no? Es bien complicado que te digan que te pidan ese servicio, ¿no? Incluso cuando tú le dices, oye, necesitas revisar, no, pero si ahorita no ha pasado nada. Bueno, si vas a esperar a que pase, creo que estás corriendo un riesgo demasiado alto, sí, ¿no? Demasiado. Entonces, cuando les cae, pues entonces voltean a verte y ya están bien atorados. ¿Por qué? Pues porque no cumplieron en tiempo y forma. y tan pocos, ¿no?, días quedan para... Tan pocos días. O sea, la verdad es que es un procedimiento muy corto. Sí. El procedimiento de visita de verificación es extremadamente corto como para que puedas maniobrar, ¿no? Y además, como sabemos, es un procedimiento que se inicia de manera inmediata, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera te dan chance, como por ejemplo en el de la Comisión Nacional, te notifican antes de que van a ir, salvo algunas excepciones. Acá no, que ese es uno de los puntos que sigue todavía ahí en debate, si tiene que haber citatorio, si no tiene que haber citatorio, etcétera. Pero yo creo que, insisto, y regresando al punto que comentaba en un inicio, creo que el hecho que este tipo de pláticas se den de manera frecuente y con esta regularidad como ustedes lo hacen, me parece que eso es fundamental. Eso es, creo yo, lo que necesitamos aquí en nuestro país, que se sigan insistiendo, instando a nuestro sector empresarial a que tomen medidas, sean o no sean actividad vulnerable. Sí, bueno, pues le comento al licenciado José, aquí tenemos en audiencia, tenemos contadores, tenemos abogados, administradores, tenemos empresarios, micro, pequeña, mediana empresa, también tenemos estudiantes. Muy bien. Y sí, los que siguen el programa de filosofía empresarial se dedican al tema del debido cumplimiento en las empresas, lo que ahora es el famoso compliance tan importante, que es no nada más gestionar riesgos en una parte fiscal, laborales, en todas las áreas, ¿no? Y esta parte ahorita, el tema del día de hoy, pues que es la parte de actividades vulnerables, en visitas de verificación, pues algo que muchos no están tan empapados y me gustaría que, claro que sí, a nuestros amigos que nos escuchan, pues pudiera así como que darles un poquito en detalle lo que pudiera pasar, lo que pudieran hacer, los tips que usted nos pudiera compartir que van a ser tan de utilidad para nuestros amigos, porque a lo mejor a muchos todavía no les ha tocado una visita de verificación. Entonces, para que ya se vayan formando una idea de lo que pudiera pasar derivado de esto, ¿no? O sea, que vean el alcance, que lo magnifiquen y digan, puede llegar a pasar esto, ahorita es tiempo de ponerme las pilas y trabajar en esto, otro, que es muy buen tiempo para hacerlo, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Pues mira, seguramente los que nos escuchan, como dices, son contadores, sí, incluso alumnos, que eso lo veo padrísimo. Me parece que es algo súper favorable para el tema, porque hasta donde yo recuerdo, el tema de prevención del lavado de dinero no era
no había hecho tanto escándalo, por decirlo de alguna manera, hasta que salió publicada la ley antilavado, ¿no? Y eso de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué cosa es esto? ¿A quién le toca? ¿A quién no le toca? ¿Quién lo tiene que aplicar en una empresa? ¿Si es el contador? ¿Si es el abogado? Etcétera. Y entonces, ¿qué mejor que se empiece a conocer este tema desde el alumnado, ¿no? Desde la parte académica, ¿no? Yo creo que esto debería ser parte en algún momento en las universidades, un tema necesario para tocarse, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ya hoy por hoy se aplica este tema de prevención del lavado de dinero a, yo no sé ahorita cuántos sujetos obligados sean, pero recuerdo que andábamos ya en el orden de los 100,000 sujetos obligados, ¿no? Entonces, bueno, es muchísima gente a la que ya le aplica. Aunado a lo que comentamos, pues el tema de lavado de dinero, pues no nada más es para ellos, tiene que ser para todos. Entonces, mira, a lo mejor yo creo que vale mucho la pena decirles a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, a los alumnos, contadores, abogados, que este tema pues no es, digamos, un capricho, ¿verdad?, del gobierno federal, Claro. sino esto deviene de un compromiso internacional. Sí. ¿No? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos ahí involucrados, ¿no?, comprometidos con el Gafi para aplicar todas sus recomendaciones. Y dentro de sus recomendaciones nos dice que también, además del sector financiero, tienen que ser supervisados el sector no financiero, que le denomina actividades y profesiones no financieras designadas, que aquí en México son actividades vulnerables. Claro. ¿No? Entonces, partiendo de eso ya, pues nuestro país, ¿no?, adopta estas recomendaciones en tema de supervisión, ¿no?, a través de esta ley, ¿no? Y ¿cómo tiene que hacer esa supervisión? También es muy importante que lo sepan, porque pues de ahí nos empieza a dar una idea de lo que está pasando, ¿no? Es decir, la autoridad no puede hacer o no debería de hacer la supervisión de manera como aleatoria, como a ver a dónde le caigo, ¿no?, sino tiene que partir de ese enfoque basado en riesgo del que nos habla la recomendación número 1. Y como sabemos, esa recomendación número 1 que nos habla del enfoque basado en riesgo, pues impacta en todas las recomendaciones y en la 28, que es la que tiene que ver con la supervisión, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa recomendación? ¿Qué nos dicen esas notas interpretativas del Gafi? Pues nos dicen que tiene que ser una supervisión con enfoque basado en riesgo, que quiere decir pues que la autoridad tiene que analizar los riesgos para focalizar hacia dónde tiene que dirigir sus visitas. Es decir, un tema incluso de administración de recursos, ¿no?, porque se parte del supuesto de que los recursos que se aplican para estos temas pues no necesariamente son suficientes, ¿no? Siempre falta. Entonces, ¿qué pasa con el enfoque basado en riesgo? Pues entonces vas a dirigir mejor o vas a destinar mejor tus recursos, ¿no?, hacia donde debes de dirigirlos, hacia donde verdaderamente se identifica que existe un riesgo. Y además, ¿qué nos dice esa recomendación? Que es fundamental. Bueno, también la autoridad que realice esta función pues tiene que tener facultades, ¿no?, tiene que tener facultades suficientes para poder realizar esta función, y además tiene que tener personal capacitado. Claro. Ya llevamos varios elementos donde se podría ampliar el asunto, ¿no? El riesgo que tiene que medir la autoridad para poder focalizar esas visitas, y ahora las facultades que debe de tener para que le dé, ¿no?, para tener perfectamente verificados, monitoreados a todos los sujetos obligados. Y además, para que eso le alcance, para determinar multas, ¿no?, y dice ahí disuasivas, ejemplares, y ahorita se me olvidó la otra palabra, pero lo que quiere decir el Gafi es, bueno, pues tienes que tener todo este enfoque que te permita ir a aquel que sí está cometiendo ahí algo malo y sanciónalo para que no lo vuelva a hacer y que sirva de ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, digamos que en este marco, ¿no?, de riesgo tiene que hacer la autoridad
esa focalización de las visitas de verificación. Sí. Entonces, desde ahí ya vamos partiendo, ¿no? Un poco que cuando la autoridad hace visitas, pues tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? O sea, ya hizo un análisis de riesgo en términos de lo que dice este órgano internacional, ¿no? Claro. Entonces, eso ya nos va dando una idea. Entonces, si me llegan a mí a una visita, pues tenemos que ver que entonces algo estamos haciendo mal, porque pues por ahí ya nos identificó algo la autoridad que ahora me lo viene a revisar. Sí, ¿no? como que despertó un foquito rojo, que Exacto. es lo que persigue la autoridad, ¿no? Y ahorita recordando el tema de el enfoque basado en riesgo, ya les había comentado a nuestros amigos que hay enfoque basado en riesgo para contadores, para abogados, etcétera, y cada uno perfilado, detallado en la incidencia que pudiera tener cada uno de estos para prevenir, ¿no? El tema de este tipo de situaciones. Claro, sí. De hecho, hay algunas guías emitidas por el GAFI para contadores, para organizaciones sin fines de lucro, para notarios, y Sí. habla de algunos de los prestadores de servicios jurídicos, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, y esos son elementos bien interesantes para quienes, no solamente para quienes realicen estas actividades, porque cuando las leemos, pues podemos, si realizamos alguna otra actividad que no son esas, podemos ir traspolando eso que está diciendo ahí el GAFI hacia nuestra actividad económica, y eso por supuesto que nos sirve, ¿no? Podemos identificar y cuáles son esos factores de riesgo que estima el GAFI como principales, ¿no? El riesgo país, el riesgo de tu cliente, el riesgo geográfico, etcétera, y esos pues aplican para todos, Sí. ¿no? El riesgo de tus productos, de tus transacciones, ¿no? De tus canales de distribución, y estas cosas nos las dicen en estas guías, que la verdad es que se las recomendamos ampliamente, porque creo que eso les van a ayudar Sí. para ampliar el panorama de hacia dónde tienen que ir. Y estos elementos también los tiene que tomar la autoridad para efecto de su análisis de riesgo. Claro, Para su el supervisión. enfoque basado, Evaluación Nacional de Riesgos, también otro documento muy importante, ¿no? Bueno, ese es, creo yo, el elemento fundamental que primero que debe de tomar en cuenta la autoridad para poder hacer. Recordemos Claro. que el GAFI le habla en sus recomendaciones al país, a las autoridades, Sí. y hasta a los sujetos obligados, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer nuestra evaluación de riesgos, pues tenemos que voltear a ver necesariamente lo que en términos de esas recomendaciones hizo nuestro país, Sí. que se traduce en esta evaluación nacional de riesgo, que al menos tenemos dos. Sí. En nuestro país, 2016, que fue la que sirvió de base para el informe de evaluación mutua del 18, y ahora la del 2020, Sí. ¿no? que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esos los tenemos que voltear a ver, porque ahí nos podemos dar cuenta en dónde estamos parados, ¿no? En función de o en materia de las vulnerabilidades que ven las autoridades, ¿no? En materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y se darán cuenta, si hacen un comparativo, no es lo mismo de la del 2016 a la del 2020. Cambió de manera muy interesante los movimientos que se realizaron por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. En el 2016 pues, se tenía muy poca información, y probablemente a eso atiende, ¿no? En qué lugar colocaron a uno u a otro. En el 2020 ya tenían más información, y bueno, ya hicieron ahí otros selección, señalando ahí los niveles de riesgo de cada actividad. Entonces ese es el documento fundamental que tenemos que voltear a ver, insisto, por primero la autoridad, pero también los sujetos obligados al momento de hacer su propia evaluación al interior de su organización. Sí, estar en el mismo canal, ¿no? Porque la autoridad no puede estar exigiendo algo que los sujetos obligados ni siquiera conocen, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a exigir algo que yo no le he dado a conocer? Claro. Y muchos empresarios no se han dado a la tarea de hacerse llegar de esa información, o de hacerse llegar de los asesores correctos que cumplan el perfil para poder identificar este tipo de riesgos. Por ejemplo,
una situación muy chistosa que nos tocó en un diplomado que tuvimos con el licenciado Raúl Díaz, que le mandamos muchos saludos, nos está acompañando, gran amigo también del licenciado José, el tema de las tipologías. Estábamos tomando el diplomado y dice uno de los compañeros, ¿y a mí para qué me sirve el tema de las tipologías? Bueno. Como que lo veía muy, muy inservible, Sí, ¿no? Pues de esa forma es como las autoridades se dan cuenta de toda la maraña, toda esa estructura que traen estos grupos delincuenciales, que uno dice, ¿hasta dónde llega el alcance de esas estructuras tan grandes que tienen estas personas? Son muy inteligentes, audaces, tienen mucho dinero, estructuras en el tema tecnológico, en lo que la autoridad va, ellos ya fueron y vinieron 3 veces. Entonces, son situaciones que uno ni siquiera se le pasa por la cabeza, oye, pueden hacer esto y pueden llegar a hacer esto, y la actividad esta tiene riesgo, pero ¿por qué, no? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? Cuando lo esquematizan a nivel internacional, uno se queda con la boca abierta y dice, ¿qué cosas? O sea, grandes fraudes que se han descubierto, grandes temas de lavado de dinero, por cosas que se fueron maquilando poco a poco, y ellos saben que deben de ir despacio, pero seguros. Claro. Entonces es lo que trata de buscar las autoridades por medio de los sujetos obligados, que uno les ayude en esta parte. Sí, claro, por supuesto. Mira, y es que dices de que esta persona dijo que pues, ¿para qué le servía? También, y eso es en todos lados. Por ahí nos tocó también estar participando en un curso y bueno, les estábamos hablando de todo esto que estamos ahorita platicando y nos dice, oye, pero no, y a mí ¿para qué me va a ayudar todo esto? Bueno, entonces ese es el tema que primeramente tenemos que entender, o sea, tenemos que tener la capacidad de entender el tema, pero que todos entendamos lo mismo, y de hecho el Gafi lo dice en estas guías. Primero tienes que entender, autoridad, junto con tus sujetos obligados, lo mismo, sí, para que sepan hacia dónde van, porque pues, uno va para allá y otro para allá, pues no vamos a llegar a buen puerto, porque al final el esfuerzo que se está haciendo con esto es con un mismo fin, ¿no? Que ese es uno de los temas que creo que tenemos que enseñarles a nuestros sujetos obligados. ¿Hacia dónde queremos ir con esto? Si bien es cierto que te impusieron algunas otras obligaciones, también lo es que es en beneficio de nuestra economía, de tener un sistema financiero sano, ¿no? Y eso es lo que de repente no entienden, y bueno, pues meten ahí otro tipo de cosas que no les gustan mucho, ¿no? Y creo yo que también tiene que ver con cómo quedó el tema en el SAT. Pues de repente dicen, otra carga que me estás poniendo ahora, SAT, porque lo ven así, o sea, no dicen gobierno federal, o sea, dicen, bueno, pues es que ahora SAT ya me tienes hasta el tope con un chorro de impuestos, con obligaciones fiscales, y ahora me das otra obligación, ¿no? Creo que por eso, eso tuvo, creo yo, sus pros y contras, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser el SAT, pues saben que el SAT va y actúa, ¿no? Y además lo puede hacer en todo el territorio nacional con toda la infraestructura que tiene y con todas esas administraciones desconcentradas. Pero al final, híjole, no, ¿cómo explicarlo? No logran entender, ¿no? Que bueno, al final el impacto que generó en el SAT fue tal que parecería que deberían de entenderlo mejor y decir, ay, mejor sí cumplo, porque nos van a caer en algún momento. Sí, claro, porque esa ley antilavado estaba olvidada, nadie le hacía caso desde cuando nace la ley y hasta cuando fueron apenas aplicando el tema del portal antilavado del SAT, que es el instrumento para poder enviar los avisos. Si no, nadie le hubiera hecho caso. Claro, y es que mira, creo que tocamos un punto y ahí ya nos vamos encaminando hacia el tema de las visitas, porque le llega al SAT este tema, ¿no? Le llega al SAT y no es fácil echar a andar un procedimiento como tal, sobre todo en una entidad que tiene toda su vida siendo fiscalizador y recaudador, y de repente le das un tema que es ajeno, digamos, a su función natural,
pues no está fácil. Y echar a andar cualquier procedimiento implica un chorro de cosas, ¿no? Manuales, Claro, sí. establecer procedimientos, formatos, capacitación. Entonces, cuando se publica la ley en 2012, pues sí, ¿y ahora quién la aplica? ¿No? Porque en la ley nos habla de la Secretaría de Hacienda. Hasta que se publica el reglamento Sí. nos dice, pues va a ser el SAT. Y al interior del SAT dice, bueno, ¿y ahora quién lo hace? ¿No? Entonces, bueno, pues ya se le dan ahí facultades a diferentes unidades administrativas del SAT que, curioso, porque de acuerdo a lo que hacía cada una de ellas, le distribuyen ciertas funciones, ¿no? En términos de su expertise. Sí. El padrón de importador, el padrón de actividades vulnerables, por ejemplo, a servicio al contribuyente que pues tenía toda esa experiencia del manejo de padrones, y así se van distribuyendo Sí. las facultades, ¿no? Entonces, el hecho, te digo, regresándome ahí al tema de estar en el SAT, pues genera esa cosquilla, ¿no? De, ay, ¿ahora qué vamos a hacer con este rollo? El SAT inicia con sus facultades, ya pues se iniciaron, yo creo que las visitas como a finales de 2013, por ahí así, después de todo esto complicado que te digo, no sé, es un tema súper complejo echarlo a andar, por eso, digamos, hubo cierto espacio entre la publicación y que alguien hiciera algo, ¿no? Entonces se echa a andar y pues ¿ahora qué hacemos? Porque ahora no tenemos que ir a revisar un tema de contribuciones. Ahora te tienes que quitar ese sombrero de recaudador y ahora tienes que supervisar una ley antilavado. Y tiene otras características y aquí no buscas recaudar. Entonces, entender esa parte es bien complicada, por una parte. Por otra parte, lo que tú decías que es súper cierto. Yo como autoridad entendí, o entendió en términos generales la autoridad, que tenía que pedir. Pero ¿fue lo mismo que entendió el sujeto obligado? Claro, sí, sí. Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que no. Y lo vemos cuando se llega a las visitas y, por decirte un ejemplo, la constancia del dueño beneficiario. ¿Qué es eso de la constancia? ¿Quién es ese tipo, no? Y además la redacción del artículo 18 pues no era muy favorable, porque decía solicitar a quien realiza actividades vulnerables si conoce o no, solicitar a su cliente si conoce o no al dueño beneficiario. Entonces, ¿qué pasa? Que encontrabas a cuates que decían, pues aquí está la solicitud. No, bueno, pues se lo solicitaste, pero ¿y dónde está la respuesta o qué? No, la fracción 18 dice solicitud. Pues no, pero es que, o sea, si vemos de manera adminiculada los demás organismos, Sí. los demás ordenamientos legales, el anexo correspondiente te dice que debe ser un documento que debe estar firmado por quien participó en la operación, ¿no? Y entonces dices, entonces ya no nada más es una solicitud, pues tiene que estar firmado por quien te dio la información. Pero eso se fue dando cuenta uno sobre la marcha, ¿no? Y además eso trascendió a los tribunales, porque de repente los tribunales decían, pues sí es cierto, ahí dice que es una solicitud, y aquí está la solicitud, él se lo pidió, pues si no se lo dieron, pues es otra cosa. Y otros tribunales dijeron, no, pues no seas así, o sea, se trata de que pida información y que se la den, ¿no? Y que se la den y que esté firmada y que le digan quién es. Y además dice ahí, si lo conoce, tiene que proporcionarle también la información. Si cuenta con ella, pues tiene que dársela, ¿no? Y además tiene que identificarlo. Entonces no solamente es la solicitud, pero eso, pues yo ya te estoy dando así como un punto muy particular de algo que sucedió y que precisamente impactó en el entendimiento de uno u otro. Sí. ¿No? Que no era lo mismo. Es, por ejemplo, ahorita la situación que están viviendo los empresarios y los colegas con la identificación del beneficiario controlador en materia de PLD y en materia fiscal. Muchos lo confunden y dicen, y no, los porcentajes son diferentes, las características son completamente diferentes, regulados en diferentes ordenamientos, y no, es algo completamente distinto, que es lo que lo comentaba. Hay muchos asesores que están mal informando mal a las personas, a los empresarios, a los mismos colegas,
y uno dice, es que no, o sea, no puedes cometer ese tipo de errores porque ese error que toma esa persona que aconseja a otra, pues se va llevando en cadenita y todos van cometiendo el mismo error. Entonces nunca avanzamos, o sea, siempre estamos atrás, Claro. atrás, con situaciones que de cierta forma, de manera no directa, bueno, indirecta, afecta al cumplimiento que pudiera demostrar México como parte integrante de estos organismos internacionales para cumplir de manera correcta. O sea, nunca vamos a avanzar si no tenemos la información correcta, analizarla de manera correcta, aplicarla de manera correcta, porque a lo mejor hay personas que no lo hacen de mala intención, pero pues analizan cierta situación, no lo aplican de manera correcta y al momento de que, por ejemplo, llegan a recibir la autoridad estos avisos, podrían decir, pues es que a mí no me sirve de nada, no cumpliste lo que yo te solicité. Entonces, pudiera parecer que se está uno prestando a encubrir ese tipo de situaciones, claro. Y no es así, es por el desconocimiento. Por eso existe certificaciones para que las personas estén debidamente capacitadas para dar ese servicio a las empresas, al sector financiero, para encaminarlos, guiarlos a que cumplan de manera correcta, no lo que se imaginaron o lo que supusieron, lo que les dijeron por ahí, sino en base a lo que establece la ley, el reglamento, reglas de carácter general, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué, y establecerlo en esos expedientes, políticas, manuales, todo lo que conlleva el cumplir con esta ley. Eso es lo que claro. Es el objetivo. Sí, por supuesto. Y ahí creo que debe de tener mucho cuidado la gente, los empresarios, quienes realizan o quienes no realizan una actividad vulnerable, en el tema de a quién acercarse para asesorarse en estos temas, porque efectivamente se han convertido en temas tan específicos, tan con cierta especialidad, que de repente, por supuesto con mucho respeto lo digo, no cualquiera puede entrar a los temas porque hay muchas particularidades que se desconocen, sí. ¿No? Insisto, sobre todo porque este es un tema en este sector que, pues entre comillas, ¿no? es nuevo. Y mira, con algo muy básico, tuvimos por ahí un ejemplo, y también lo viví durante mucho tiempo en la administración pública. El tema de las notificaciones en esta materia, ¿no? Juega una suerte distinta al tema fiscal, ¿no? Hay un juego diferente. Aquí aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿no? En el desarrollo de esta visita, que eso es muy importante saberlo, claro. Porque nos topábamos con que a los sujetos obligados, al cumplir con la presentación de sus pruebas, por ejemplo, normalmente se desfasaba un día del plazo que se les había concedido. Y nos dimos cuenta precisamente que pues estaban tomando en consideración lo que disponía el Código Fiscal, ¿no? ¿Cuándo surte efectos las notificaciones en esta materia, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo? El mismo día que te la notifican. Y entonces el día siguiente ya empieza a correr el plazo. Y ese era el día que se les iba al final a los sujetos. Hace muy poquito, por ahí me consultaron unas cosas y me mandan su documento y le digo, oye, pero eso se te vence mañana. No, tengo aquí a mi asesor y me dijo que todavía faltan 2 días. Dije, no, ya se te vence mañana. Total, que me pasó al teléfono a la persona y entonces estaban haciendo el cómputo en términos del Código Fiscal. Entonces le dije, a ver, ¿sabes qué, amigo? Aquí no aplica el Código Fiscal, ¿no? Aquí no aplica el Código Fiscal, aquí aplica la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y ese es un punto en donde deben de tener mucho cuidado para efecto de estas visitas de verificación. Y lo menciona la ley. Lo menciona la ley, sí. Exactamente. La Ley Federal, la LFPORPI dice cuál es la ley que regirá de manera supletoria, claro, para efectos, sí, del procedimiento, ¿no?
Te lo dice claramente, entre otras leyes, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Sí. para efecto del desarrollo de las visitas de verificación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas generalidades, con estas particularidades para la atención de una visita de verificación, Sí. ¿no? Entonces, entrando a este tema de las visitas, decíamos que es un procedimiento muy corto, es un procedimiento que no puede tardarse más de 3 meses, ¿no? Es un procedimiento que tiene que desahogar la autoridad en 3 meses y bueno, pues es como una visita express, ¿no? Sí. La verdad es que sí, porque no es menor lo que tienes que ir a revisar, sentarte, revisar, hacer toda la chamba que tienen que hacer los verificadores, no es menor, y entonces van corriendo con los tiempos, ¿no? Y también el sujeto obligado para presentar sus pruebas, si es que le dieron el plazo en la visita 5 días, pues Sí. te tienes que apurar. Pero ahí creo yo que es donde impacta el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque si yo tengo un esquema de prevención pues bien armado, pues cuando llegue la autoridad con una orden de visita, porque así la iniciará, y me toque la puerta para notificármela, pues podremos o estaremos en condiciones, pues, de darle la información. ¿Por qué? Porque el manual ya lo tengo, lo tuve que haber elaborado 90 días después de que me di de alta. Sí. Los expedientes de identificación, pues tuve que identificarlo antes o durante la operación. Entonces, en teoría ya deberías de tener la información y no sucede, ¿no? La verdad es que no sucede. Sí, todo lo quieren armar a la mera hora, ¿no? Todo lo quieren armar. Y luego, si ¿de no dónde lo tengo, sale la información de esos expedientes que te hace ya el cliente ni lo localizan? ¿De dónde va a salir toda esa información? O sea, es donde la autoridad sabe de qué pie cogemos y dicen, a ver, ahí va esto. ¿Por qué se podría dar una visita de verificación? Fíjate, ese es el enfoque precisamente basado en riesgo, ¿no? ¿Por qué se puede dar una visita de verificación? Mira, las visitas de verificación, como la propia ley federal de procedimiento administrativo lo dice, pues son ordinarias y extraordinarias. Sí. ¿No? Que la verdad es que aquí lo que aplica el Servicio de Administración Tributaria pues son esas visitas ordinarias, ¿no? Que tienen que ver pues con todo esto que venimos platicando, ¿no? El SAT tiene su matriz de riesgo, por supuesto, y tiene sus procesos para la identificación de aquellos sujetos obligados que tiene que verificar, ¿no? Sí. Entonces, en respuesta a lo que comentaban, pues un poco lo que platicaba yo al principio, la recomendación 1, la recomendación 28, le dice a la autoridad cómo tiene que hacer sus visitas. Entonces, ¿cómo se detona una visita? Así, ¿no? O sea, la autoridad tiene elaborado su enfoque basado en riesgo, ¿no? Identifica a los sujetos obligados, identifica quiénes son de mayor riesgo en términos de incluso de la Evaluación Nacional de Riesgo, etcétera, y hace su plan, ¿no? Hace su plan anual y va detonando sus visitas. Entonces, digamos que no hay mucho para dónde moverse, ¿no? Tiene que seguir la autoridad necesariamente esta base internacional para efecto de detonar sus visitas. Sí, pues tiene que, de una u otra forma, darle la información a estos organismos internacionales de las acciones que ha tenido, ¿no? Entonces, cuando llega a entrar una empresa en esas cifras de revisión o sanciones, lo que sea, ahí es donde dice uno, me tocó a mí, ¿no? Como Claro. bien comentaba, hay empresas que dicen, no me ha tocado ni me tocará, ¿no? Claro. Ya llevo tantos años y no me ha tocado. Entonces no se confían. Si no se confían, y por eso insisto, este tema va a tomar una mayor relevancia en los siguientes años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguimos en deuda, por decirlo así, con el Grupo de Acción Financiera Internacional. No, todavía nos tienen ahí en ese cajoncito de seguimiento intensificado. Sí. Todavía nos están revisando, todavía están, seguramente el SAT por conducto de la UIF está proveyendo esa información.
¿no? Y siguen presionando, ¿para qué? Pues para que se cumpla a cabalidad con estas 40 recomendaciones. Claro. En este caso el de la supervisión. Y fue un tema muy observado en el informe de evaluación mutua, ¿no? Se señaló que pues fueron muy pocas las supervisiones que se hicieron, que no estaba, fíjate, decía el Gafi, que no estaban seguros de que se estaba aplicando ese enfoque basado en riesgo. Algo bien interesante, ¿no? Y ahora que lo recuerdo, en este Evaluación Nacional de Riesgo del 2020, la UIF coloca nuevamente ese tema de supervisión con un nivel de riesgo alto. O sea, en virtud de la vulnerabilidad, porque no se ha, dice incluso casi que textualmente, que pues el SAT está trabajando ahí sobre su modelo de riesgo, que todavía no lo tiene. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que aquello que dijo el Gafi, pues todavía anda por acá, claro, en esas mismas condiciones, ¿no? A 2 años de la observación. No, ¿cuál? A 2 años. Fue en 2018, bueno, pero la evaluación sí, nacional fue en 2020. ¿No? Entonces, en esos 2 años concluyó la UIF que seguía igual, ¿no? Pero bueno, entonces retomando, estas visitas van a cobrar relevancia. Entonces, preocúpense por ese tema, hay que estar muy atentos y bueno, como parte del desarrollo de estas visitas, decía yo, pues son visitas estas ordinarias o extraordinarias, ¿no? Las ordinarias son realmente las que aplica la autoridad, sí, ¿no? Y bueno, pues tienen que realizarse a través de una orden de visita y verificación debidamente fundada y motivada, etcétera, en donde tiene que señalar la autoridad con toda claridad cuál es la actividad que te va a ir a revisar, sí, ¿no? Que eso es un punto súper importante que hay que tomar en cuenta. La autoridad está obligada a señalar en la orden cuál es la actividad que tú realizas y que será objeto de revisión. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en aquellos casos donde el supuesto del artículo 17 establece diversos supuestos normativos, ¿no? Por ejemplo, el del tema de la fracción quinta de construcción, hay varios supuestos, sí, ¿no? Sí. No solamente es uno. El de prestación de servicios profesionales también es otro. El tema de agentes aduanales, por ejemplo, habla de fracciones, de tipos de mercancía, es decir, eso lo tiene que señalar la autoridad. Eso es un punto que debemos de tener mucho cuidado cuando se practica una visita de verificación. Y algo súper importante, y es curioso porque la orden pues tiene que ser dirigida a algún domicilio, ¿no? ¿A qué domicilio tienen que dirigirlo? Las autoridades, pues desde mi consideración, pues tendría que ser dirigido al domicilio que diste de alta. Sí, que se señaló. Yo creo que sí. O sea, digo, para darle sentido a ese domicilio adicional que dimos al fiscal, pues creo yo que tendría que ser utilizado para este tipo de actividades. De hecho, dice, oye, ¿dónde realizas la actividad? Ah, pues la realizo en tal o cual lugar. Entonces, ahí creo yo tendría que estar dirigida la orden. Si fuese dirigida a otro domicilio, probablemente habrá una justificación, ¿no? No lo sé, a lo mejor ya practicó una diligencia a la autoridad en algún domicilio, en el domicilio que está señalado en el portal y no lo encontró, sí, ¿no? No lo encontró. Entonces ahí entra incluso un tema de actualización del padrón, una facultad que tiene la autoridad para hacerlo por su propia cuenta. Entonces, este domicilio, pues entiendo yo que tendría que ser para ese efecto. Pero decía, si lo dirigen a otro lado es porque pues no te encontraron, pero yo creo que eso tendría que fundarlo y motivarlo en todo caso la autoridad al momento de que emite su orden de visita, sí, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra orden, incluso nuestra orden con el periodo que se va a revisar, un punto también muy importante que se tiene que señalar en la orden, ¿no? ¿Cuál es el periodo que me vas a revisar? Si no, pues lo vas a dejar abierto, pues por supuesto que eso no debería de suceder, debe estar, sí, muy claro que es lo que nos va a revisar. ¿Quién tiene que atender la visita? Ese es otro punto súper importante porque de repente dejamos al que sea que atienda la visita de verificación y eso genera
una serie de situaciones que se van haciendo una bola de nieve y que después ya no se puede corregir, Sí. ¿no? De entrada, creo yo que, no creo, o sea, el visitador tendría que ir a tocar la puerta y preguntar por el sujeto obligado. Si fue una persona moral y tiene designado un representante de cumplimiento, pues entonces tendría un responsable de cumplimiento, tendría que preguntar por esta persona también, sí, ¿no? Ya, pues si ninguno de ellos está, pues entonces ahora sí atenderla, como dice el 64, con quien sea, sí, ¿no? Que ahí decía al principio, pues hay todo un debate sobre el tema de si se tiene o no se tiene que dejar citatorio, ¿no? La autoridad no deja citatorio, en términos del 64 dice, pues se tiene que atender con quien sea. Pero creo yo que esto pues no lo exime de mínimamente preguntar por quién debe de preguntar, ¿no? O sea, si es una persona física, pues preguntar por la persona física o probablemente por su representante legal, y si no, pues bueno, ya entramos, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que tendría, creo yo, que hacer la autoridad. Si no están ellos, bueno, pues con quien sea, pero lo ideal es que atiendan las visitas, pues quien tiene conocimiento de. Fíjese, licenciado, que hay empresarios que piensan, es que si no la atiendo, es como si no me hubiera identificado a la autoridad, ¿no? No me doy por enterado ni nada por el estilo. Yo creo que hay un riesgo pues, más grande, ¿no? O sea, el pensar, tener ese tipo de ideas de, ay, no me voy a notificar. Híjole, sí, es mucho riesgo porque entonces le estamos jugando a después identificar algún vicio de procedimiento, pretendiendo tirar esa orden. Sí. Y creo que es un riesgo muy alto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya la autoridad, no dudo que los cometan, pero todas estas cosas están muy cuidadas, ¿no? Todas estas cosas de procedimiento están muy cuidadas y yo creo que jugarle a eso es muy complicado. Yo no recomendaría jugar a eso, al contrario, pon a que la atienda quien va a tener incluso posibilidad de tomar ciertas decisiones, ¿no? Quien conoce el tema y sobre todo la parte que yo siempre destaco en este tema de la atención de las visitas es que la atención de esa visita pues te va a dar la posibilidad de identificar un poco cuál es la tendencia que lleva el verificador, sí, ¿no? Porque a lo mejor no está entendiendo necesariamente todo lo que yo te estoy dando, ¿no? No te está entendiendo, te va a permitir explicarle ahí de qué se trata, cómo está el documento, por qué está así la transacción, si se pagó o no se pagó en efectivo, o si se pagó una parte así, etcétera. Y si eso no es posible, pero ubicas esa tendencia que pudiera, o ese, ¿cómo llamarlo? No desconocimiento, pero probablemente interpretación por parte del sujeto, del verificador, pues entonces a lo mejor ya después tienes tu periodo de alegatos. Tratar de desvirtuar el supuesto, ¿no? Sí, pero sobre todo sabes que al final cuando te concluyen la visita, cuando concluyen la diligencia, pues no sabes absolutamente qué va a pasar con lo que va a leer y lo que va a analizar la autoridad. Sí. Pero al menos ya te diste cuenta, más o menos, cuál es la inquietud del verificador. Si te entendió o no te entendió algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer después? Bueno, en mi periodo de alegatos le voy a explicar lo que creo yo que él no atendió de manera, o no me entendió correctamente. Entonces lo voy a dejar por escrito y entonces le voy a decir y le voy a explicar todo lo que yo le di. Desafortunadamente muchos no toman en cuenta ese periodo. Mucha gente dice, pues ya presenté todo, ya está todo. Bueno, a ver, ¿quién atendió en la visita? No, pues la señora, mis compañeros, los de servicio social, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué dijeron? Pues quién sabe, pues les dieron ahí lo que hubo, ¿no? Entonces ya no hay pues mucho que alegar, porque no sabemos bien a bien si hay alguna mala interpretación por parte de la autoridad. Solito nos ponemos la soga al cuello, ¿no? Solito nos ponemos la soga al cuello. Por eso yo creo que es súper importante, primero, que sea atendida la visita
por quien debe y Sí. está atento al tema, ¿no? Que es pues tu representante, tu abogado, tu contador o quien sea, pero que conoce el tema a fondo, ¿no? De fondo, no Y la dejarlo. situación que se encuentra la empresa en ese momento en temas de prevención del lavado de dinero. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que es un punto fundamental y porque así inicia el acto. Entonces, si desde el inicio del acto no puse la atención debida, Sí. después vas a tener que estar tratando de parchar y corregir, ¿no? Además, lo ideal en la visita de verificación es que proporciones la información a la autoridad en Sí. ese momento, ¿no? Ya si algo, que si la credencial estaba ilegible, que algún tema que identifiques que tiene que ser subsanable, pues probablemente lo haces dentro de los 5 días siguientes, ¿no? Que ese es un tema también bien, muy importante. Lo que dice la ley en ese punto es que el sujeto obligado puede hacer observaciones en el momento de la visita, ¿no? Ahí en el acta, que se asienten en el acta, y ofrecer pruebas. Y si no, las puede hacer después en los 5 días, ¿no? 5 días después de que concluya la visita, ¿no? Sí. En los 5 días siguientes. Pero ¿qué pasaría si, dando el uso de la voz con la finalidad de que ofrezcas incluso pruebas, y tú señalas ahí, no tengo nada que ofrecer ya? Ya no te van a dar los 5 días. Sí. Ya ahí se acabó tu oportunidad, porque así dice la ley, ¿no? He visto algunas autoridades que no obstante te los otorgan, y bueno, pues ya te dio un chance de que presentes otras cosas, pero puntualmente lo que la ley dice, ¿no? Es esa parte, ¿no? Sí. Digo, por supuesto, pues es otro periodo, ¿no? Que tienes para efecto de proporcionar la información que corresponda, pero a mí me parece que lo fundamental pues es que lo proporciones de manera inmediata, ¿no? Sí, así debiera de ser. Sí, porque además eso genera una percepción distinta en la autoridad, ¿no? Es muy parecido al tema de, perdón, beneficiario controlador en materia fiscal. Las sanciones que tiene, dice, si no se tiene identificado, la multa es esta. Si no se identificó de manera correcta, la multa es esta. Entonces, en materia de PLD, pues ya debes de tenerlo, o sea, no llega la autoridad y tienes que fabricarlo, ¿no? No, tienes que tenerlo ya listo. Claro, claro, ya lo debes de tener listo para que cuando lleguen ya no haya ningún inconveniente, Sí. ya se lo des. Habrá cosas que resulten un poquito más complejas, ¿no? Porque dentro de la visita pues piden un chorro de cosas, ¿no? Piden desde tu manual, que eso es fundamental, ¿no? Un manual que esté acorde a tu entidad, porque de repente entregas 3 hojas y pues eso no sirve de nada, ¿no? No cumple con lo que dispone el 11 y el 37 de las reglas de carácter general. Entonces ya cuando la autoridad también ve un manual con esas características, pues por supuesto que va a tener muchísimo cuidado en la revisión, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque va a decir, bueno, pues si estos amigos no tienen un procedimiento establecido, si no hay claridad, si no hay un manual, pues sabrá Dios cómo están haciendo las cosas. Sí, pues el manual no debe de tener ni de más ni de menos, porque Claro. de más la autoridad va a decir, no, ¿esto de qué me sirve? No, nada más me estás llenando, por ejemplo, los avisos que se envían de manera incorrecta o que no se tienen que enviar, pues la autoridad se va llenando de información que no le sirve de nada. Entonces, Sí. por eso la autoridad ha sido tan incisiva en, debes de hacerlo así, y debe de ser así, y si no, y Claro. pues es obvio, ¿no? O sea, uno debe de hacer el trabajo que nos encomienda por parte de la ley, reglamento, reglas de carácter general, como debe de ser, no como nos imaginamos. Por eso están las reglas del juego, ¿no? Cómo se debe Claro. de hacer. Y además hay canales de comunicación con la autoridad, ¿no? Le puedes preguntar a la UIF tiene, si se trata de una interpretación de la ley, pues puedes consultarlo. Por ejemplo, licenciado, en este caso, ¿cómo se puede hacer esta consulta a la UIF? ¿Sobre qué? ¿Algún caso que pudiera
tener una duda referente a la elaboración de un manual? En la elaboración del manual, mira, es que yo creo que ahí no creo que te den una respuesta, porque las respuestas que dan ellos es sobre la interpretación muy particular o sea, un caso específico que tenga que ver con la interpretación de la norma. Por ejemplo, si yo realizo tal o cual actividad, pero no me queda claro si soy actividad vulnerable, oye, a ver, ayúdame. Y ¿no? en ese caso, ¿dónde tendrían que acudir? Tienen que acudir de manera directa a la unidad de inteligencia financiera, ahí. directamente a la unidad de inteligencia financiera. No es algo que pueda responderte el SAT, porque le corresponde a la UIF la interpretación de la norma. Incluso temas de procedimiento tampoco tienen que ver con la unidad de inteligencia financiera. Ese sí ya es un tema probablemente que te pueda responder el SAT. Y por ejemplo, en este caso, perdón, licenciado, uno acude a la consulta para que nos orienten o nos desorienten. No es cierto, es broma. ¿Cómo cuánto tiempo les dan para poder solventar esa duda? ¿En el SAT o en la UIF? Pues mira, yo he visto respuestas que se tardan hasta un mes, 2 meses. Yo creo que pues depende mucho de la carga de chamba que tengan ahí en la unidad. La verdad es que es una entidad relativamente pequeña. Vemos su estructura y es algo muy, creo que son 3 direcciones generales y es algo muy pequeño. Entonces, pero sin embargo, creo que no tardan tanto en responder, ¿no? Y con el SAT, por ahí hay un tema, ¿no? Un correo electrónico que en algún momento se estuvo proporcionando. Hay otro canal que incluso es en materia fiscal, donde puedes hacer consultas. También están contestando a través de correo electrónico. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando pasó el tema del famoso programa de autorregularización, bueno, los chicos pues contestaban hasta por teléfono y correo y bueno, ahí hubo varios foros, pero bueno, recordarás ese programa que fue fue maratónico. Fue todo un tema que quien lo pudo aprovechar pues fue maravilloso, ¿no? Porque bueno, pues había que corregir todo y con la posibilidad de no ser sancionado, ¿no? Habría que ver si ya hubo visitas en ese sentido, a ver cómo les... Fue buena oportunidad, ¿no? Fue buena oportunidad, sí, pues lo que pasa que fuera de eso o más allá de eso, pues está lo que establece el 55, ¿no? De que, oye, pues reconozco que la regué, ya no me sanciones, ya me corregí, ¿no? Entonces... Pero bueno, pues ese par en su momento fue todo un tema. Luego la famosa carta de invitación que se mandó y que generó todo un relajo, ¿no? También. Son temas que al final se detonaba por parte del SAT como parte de esta estrategia para cumplir con las recomendaciones del GAFI, ¿no? A acercarse a los sujetos obligados y con el ánimo de que cumplieran, ¿no? Pero bueno, digo, retomando el tema de la visita, decíamos, es súper importante quién la tiene que atender, ¿no? Ese es un elemento fundamental, porque al final te va a servir para que tomes decisiones al momento que tengas que presentar pruebas o alegatos, ¿no? Y te digo, pues es un procedimiento relativamente corto, un procedimiento que no dura más de 3 meses. Entonces, ¿en qué tenemos que estar muy atentos ahí? Pues en que se emita en estos requisitos que te digo de la orden, ¿no? Que tiene que tener mucho cuidado en esos requisitos fundamentales, que es, pues tiene que estar dirigida a tu domicilio que señalaste en el padrón, que se diga con toda claridad qué actividad van a revisar, pues que en la diligencia, ¿no? ¿Quién la tiene que atender? ¿Quién tiene que atender esa diligencia? El seguimiento que le tienen que dar. Y hablaba yo hace un momento de que hay algunos documentos que no necesariamente pueden estar como de inmediato a la disposición de los verificadores. Entiendo que piden hasta los estados de cuenta y temas ya contables, ¿no? Que resulta de repente, oye, ¿por qué me pides esto si no tiene nada que ver?
¿no? Bueno, la ley dice que te podrán requerir todo lo que tenga que ver para efecto del cumplimiento de tus obligaciones. Entonces, pues todos estos elementos también de repente sirven para verificar en todo caso pues cómo se realizó la operación, cómo se pagó, etcétera, etcétera. De ahí es ¿no? donde sacan las tipologías, ¿no? Claro, de ahí es donde se saca. Y por eso digo, la verdad es que esa persona que dijo que no le sirven las tipologías, Sí. bueno, pues creo que debería tener mucho cuidado porque pues ahí es donde nos damos cuenta cómo utilizan Sí. a las diferentes actividades. ¿Qué ¿no? instrumento fue el que utilizaron? Claro, qué instrumento, si hablamos de un tema financiero, pero también qué actividad económica, no necesariamente del 17, utilizaron, ¿no? Que ese Sí. es todo un tema también que en algún momento seguramente tendrá que revisarse. ¿Esas 17 son las únicas? Pues, o deberían de ser las únicas, pues a lo mejor no. No, ya se van incrementando, ¿no? Detallaba creo que el tema de deportes. El tema de deportes, el que está haciendo mucho ruido, el tema de hidrocarburos también se tocó por ahí, ¿no? Hasta ahorita son los que tengo como... Y es como que es en la lógico, mira. ¿no? O sea, Claro. la operatividad que tienen se presta mucho. Luego dicen, es que ¿por qué a mí? Pues es que fíjate qué operaciones estás haciendo, ¿no? Sí, y como comentábamos, a lo mejor es una empresa que no está dentro del 17, pero ocupa mucho efectivo. Y la parte Claro. contable, como dice, ¿dónde está el respaldo de esas operaciones? ¿Cómo lo estás entregando al impuesto? ¿Cómo lo estás manejando en tu contabilidad, tu control interno, la documentación comprobatoria? O sea, ¿de dónde sale todo esto, no? Por eso es que piden información que para algunos sujetos obligados les pudiera parecer exagerado, pero tiene un razón de ser, o Sí. sea, un por qué se está solicitando todo eso. O sea, se Claro. tiene que analizar perfectamente qué operación se está llevando a cabo para que a la autoridad le estuviera mandando ese foquito rojo. Por eso le preguntaba qué pudiera detonar a la autoridad una visita de verificación, que se estén mandando malos avisos, que se manden de manera totalmente incorrecta, parcialmente incorrecta, el uso de las cuentas bancarias, que también es algo que podía detonar una visita. Claro. Yo luego les comento a nuestros amigos, es que deben de cuidar cuentas personales y de la empresa. O sea, las cuentas personales no digan que es cualquier cosa, los perfiles que tiene el sistema financiero, los bancos. Si es un perfil de nómina, ¿por qué no? Puede haber un depósito que puede ser mensual, 2 quincenales, 4 semanales. El monto no puede estar variando, no puede haber tantos picos. ¿Por qué si debo de recibir nóminas cada 15 días? Porque tengo tantos depósitos en efectivo que la autoridad en sus tipologías pudiera decir que es un pitufeo, ¿no? Claro. Cuentas de qué estado a qué estado, de qué país a qué país, o sea, muchas cosas que a lo mejor los contribuyentes pudieran decir, ay, es cualquier cosa, pero no, o sea, ahí llevan el pecado y por eso el sistema financiero tiene tan identificado todo esto. Y, oye, si estás haciendo esto, te inmovilizo la cuenta, ven y aclárame. Un caso que tocó, lo he comentado, de inmovilización de cuentas, acudieron a la UIF y les dieron cita hasta después de 1 año. Entonces, por eso le preguntaba, ¿y qué tanto tiempo la UIF les da la cita para poder o solventar la duda o aclarar la situación que se está viviendo con el sujeto obligado, ¿no? O sea, son situaciones que también se gestionan en riesgos, que podría decir, si hago esto, si no hago esto, detona que inmovilización de cuentas, ¿cuál es la trascendencia que me da el que me inmovilicen mi cuenta? O sea, a lo mejor todavía no le dan esa importancia el que inmovilicen una cuenta, el daño reputacional también, porque va a decir el cliente o proveedor, oye, ¿y ahora por qué no está ocupando esa cuenta, no? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Todo. Sí, pues ahora se incrementan estos temas o deberían de incrementarse a estos factores de riesgo que tienen que identificar los sujetos obligados, porque el tema ya está ahí, ¿no? Ya están congelando cuentas
ya hay procedimientos por lo que me comentas y bueno, yo no sé si le vaya a dar la capacidad de la unidad para poder atender estos procedimientos. Por eso a lo mejor la citas hasta dentro de un año, porque Sí. te digo, la verdad es que es una unidad relativamente Pequeña, sí. como para poder solventar este tipo de situaciones. Que no dudo que también, por supuesto, pues están los, lo- los dardos que avientan para cancelar cuentas, pues deben ser con mucha precisión. No deberían de entre comillas, digamos, perderse aventando para todos lados y que después ya no puedan ni cómo manejar esa situación. Entonces, este enfoque basado en riesgo, pues seguramente también estarán ellos ahí aplicándolos con todos los modelos de riesgo que tienen, ¿no? Sí. Ahí sí creo yo que ellos están muy, muy avanzados en ese tema. Como el SAT, que en respuesta a lo que decías, pues no hay un factor en particular que detone, vayan a ver porque hizo esto. Esto es una serie de factores, ¿no? O sea, te digo, lo dice la propia evaluación del 2020, la Evaluación Nacional de Riesgo. Señala claramente que, bueno, que el SAT está trabajando en el mejoramiento de sus sistemas de riesgo, ¿no? Y está trabajando y seguramente lo está haciendo de la mano con la UIF, porque una de las cosas que también observó en su momento el GAFI fue pues, que tenían que conciliar la información entre uno y otro, ¿no? Porque pues hubo ahí como discrepancias en lo que dijo uno y el otro en cuanto a la determinación del grado de riesgo de algunos. Recuerdo un tema, por ejemplo, muy curioso donde pues había discrepancia en cómo habían calificado, por ejemplo, a los notarios, ¿no? Unos decían que eran de más riesgo, otros decían que era de menos riesgo, y dices, oye, pero pues el notario es el que participa en un chorro de actos que al final son utilizados para este tema. Entonces, pues creemos que el notario debería de ser al menos de un riesgo medio alto, ¿no? Porque es un tema bien, bien delicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, licenciado, en este caso, el tema de la inmovilización de las cuentas, ¿no hay algo que detone, por ejemplo, a la unidad de inteligencia financiera inmovilizarlas? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, o sea que eso además detone una visita, que eso es la pregunta. No creo, no creo, salvo que de plano ya sea, o sea, si coinciden que es una actividad vulnerable a la que le congelaron la cuenta y que le cayó una visita, pues seguramente estuvo también por ahí el tema, ¿no? Al final hay comunicación entre las autoridades y pues tienen que hacer el cruce de información y ver los temas desde todos los frentes. Entonces, pues si surgiera esa coincidencia, pues más bien creo yo que no sería una coincidencia, ¿no? Probablemente tuvo que ver. Ya está totalmente analizado por todas partes, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí, licenciado, perdone, ¿tenemos por ahí alguna duda? Bueno, Enrique Arevalo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Una persona moral cuyo fin es brindar protección solidaria y mutualista en materia de seguro agropecuario a sus agremiados o asociados y además se ubica en términos fiscales de la ley del ISR en el capítulo de las personas morales con fines no lucrativos, es obligada a presentar los avisos de actividades vulnerables. Gracias. Híjole, a ver, pues ahora vamos a leerla con calma porque está extremadamente larga la tiene pregunta. Muchos puntos. Sí, tiene muchos puntos, pero persona por lo moral, que veo es una persona moral que brinda protección solidaria, mutualista, pero veo por ahí que también habla de aparentemente es una persona con fines no lucrativos, es obligada a presentar los avisos. Híjole, pues es que habría que analizar de manera puntual si se ubica o no probablemente en el tema de las organizaciones sin fines de lucro, probablemente, no lo sé. No, es que así de bote pronto, ¿no? Es complicado analizar una situación como esta. Ojalá que nos pudiera detallar un poquito más, ¿no? Sí, acerca de sí, pero digo, si lo podemos analizar con calmita, digo, pues
ahí mandamos un correíto y Claro damos que nuestra sí. opinión con mucho gusto. Sí, bueno, Enrique, ¿No? si nos pudieras detallar un poquito más referente a este tema que comenta el licenciado, si se encuentra dentro de las personas morales completamente, ¿no? El tema sin fines, con fines de no lucrativos, pues lo agradeceríamos mucho. Sí, claro que sí. Sí, bueno, igual lo que nos quieran compartir, alguna experiencia o si ya se encuentran en alguna situación de estas, pues igual pudiéramos, o aquí el licenciado pudiera orientarlos qué es lo que pudiera hacer. Y bueno, como él es experto en estos temas y lo que yo les recomendaba, acercarse a una persona que sea especialista en esto. No sé, licenciado, si nos podía compartir algún correo electrónico donde nuestros amigos pudieran Sí, claro que sí. acercarse a usted. Sí, claro que sí, con todo gusto. Es jogonzalez.2004@gmail.com. Sí, con todo gusto y te resolvemos ahí Claro que cualquier duda que tengan, ¿no? sí, Con sí, mucho muchas gusto. gracias. Sí, la idea, bueno, es también que nuestros amigos conozcan más sobre los profesionales que tienen también la expertise en su desempeño profesional, que lo hayan vivido, porque no es lo mismo a lo mejor conocer el tema que vivirlo, ¿no? Y en este caso, en su caso, vivirlo desde la parte de gobierno. O sea, por eso luego yo le pregunto, ¿no? ¿Y qué pudiera alertar a la autoridad una vista de verificación? ¿Qué pudiera alertar a la autoridad una inmovilización de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué tips pudiera darles a nuestros amigos referentes? Bueno, yo creo que en el tema de la inmovilización de las cuentas, pues evidentemente sabemos perfectamente que estamos, todos los que tenemos una cuenta, digo, y no es mi especialidad por supuesto, pero todos los que tenemos una cuenta bancaria, abrimos en algún momento alguna cuenta de nómina, lo que sea, pues nos tienen perfilados, ¿no? Sí. Lo que se llama el perfil transaccional por parte de las entidades financieras y nos colocan en cierto rango, ¿no? Nos colocan en cierto rango en donde nos estamos moviendo con las transacciones que tenemos, de acuerdo al conocimiento que tuvieron de nosotros, con la información que nosotros les proveímos. Entonces, cuando sale nuestras operaciones salen de ese rango donde nos tienen ubicados los bancos o la entidad financiera, pues es cuando se detona en todo caso, hay una banderita, ¿no? Pero que no necesariamente implica algo ya de manera inmediata, pues un tema, ¿no? O sea, eso todavía está sujeto a un análisis, incluso se solicita de repente, hasta donde en algunos casos que he visto, pues aclaración, oye, pues, ¿y esto de dónde brincó? Pues que vendí mi coche y me lo pagaron en efectivo, no lo sé, algo así. Entonces, pues algo así como eso pudiera detonar evidentemente este tipo de actividades por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro. Derivado de actividad vulnerable, la verdad es que, insisto, dudo mucho que fuera como consecuencia de un tema de actividad vulnerable, se derivara en un tema de un congelamiento de cuentas. La verdad es que no lo creo, pero recordemos que la información que tiene la UIF, pues es toda o sea, es vasta, ¿no? Sí. Es toda la que le proveen los sujetos obligados, toda la que le provee el sector financiero y cualquier otra autoridad con la que tiene relación, y bueno, pues eso hace un match y bueno, pues eso de ahí supongo que es donde se detonan también estos casos, ¿no? Los famosos convenios de intercambio de información. Tanto convenio de intercambio de información por todos lados, ¿verdad? Incluso con los estados, ¿no? con las UIPs de los estados. Sí, que ese muy importante. Que ese es un gran tema también en donde deben de... por eso muchos dicen que, bueno, pues que tendría que ser como una WIF grandota, ¿no? Que concentrara todas estas para que no estés firmando convenio con cada uno de los estados, pero bueno, pues eso implica muchas cosas, ¿no? Claro. Por toda la información que se maneja a nivel estatal, eso traspolarlo a nivel de la unidad de inteligencia financiera, pues supongo que debe ser algo muy complejo, Sí. ¿no?
Así es. Y regresando al tema de, perdón, es que luego lo saco de No. tema, pero es que luego se me viene a la cabeza luego las dudas que nos plantean y que quería desahogarlas. Regresando a las visitas de verificación. Ahora sí ya lo dejo que hable. No, Perdón. No te preocupes. No, pues te decía yo, es un procedimiento relativamente sencillo. La autoridad tiene que llegar, tocar tu puerta, ingresar, levantar un acta de verificación, de visita de verificación, que ahí también resulta pues un tema todavía muy curioso, porque parecería que lo tiene que solventar de un fregadazo, por decirlo coloquialmente, no como en las actividades como en otro tipo de visitas, ¿no? Donde sí está regulado el tema de las actas parciales, sí. y última acta parcial y acta final y no sé qué cosas. Incluso la regulación del sector financiero pues es muy claro, ¿no? en esa parte. Acá no es tan clara la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en ese tema. Sin embargo, bueno, la autoridad cierra, si se va a tardar más de un día, bueno, se hace un cierre parcial y entonces continúa con la diligencia en días subsecuentes. Al final de cuentas, después de todas las formalidades que tiene que realizar, entre ellas pues identificarse los verificadores, señalar los testigos, el requerimiento de la información, asentar toda la información. Es bien importante también que los sujetos obligados, cuando se les practica una visita, revisen perfectamente qué se asienta y cómo se asientan las cosas en la visita de verificación. Por eso es fundamental, insisto, que sea alguien que conoce del tema, qué se asentó y cómo se asentó. Y eso también traspolarlo, fíjate, es un tema bien interesante. Cuando se les da el plazo de los 5 días y presentan sus pruebas, muchísimos escritos que he visto, incluso apenas uno que me mostraron hace algunos días, presentan su escrito y nada más dice, en virtud de la visita que me hiciste, te presento mis pruebas. Y eso es lo que dice, ¿eh? Y no relacionan absolutamente nada. No relacionan nada de lo que presentan. Entonces están a la buena de que la autoridad pues haya recibido el bonche de documentos, sí, los haya revisado uno por uno y entonces revise qué fue lo que presentaste. Eso también a mí se me hace muy arriesgado por parte del sujeto obligado, porque dices, oye, y si la autoridad se le pierde un documento, o si tú presentaste algo y no te acuerdan la admisión, ¿no? Pasa y muy seguido, ¿no? Entonces deben de tener mucho cuidado en ver qué es lo que están presentando y cómo presentarlo, ¿no? ¿Qué pretendo comprobar con qué documento? Sí, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de beneficiar me afecta? Claro, exacto. O sea, con este aviso, esta observación, y además, mira, estos son los elementos con los que se liquidó ese aviso y no es no se liquidaron con efectivo, o al revés, fue liquidada a través del sistema financiero, a través de este cheque, a través de esta cuenta, o como te pidieron la contabilidad, o como te pidieron los asientos contables, no sé qué tanta cosa. Pues relacionar eso. Por eso tiene que ser una chamba donde deben de participar no solamente una persona, ¿no? Si te están pidiendo la contabilidad y los estados financieros y todo ese rollo, yo no sé si el abogado, que es el que lleva el tema, pues pueda decir, sí, mira, si no lo tienes en el expediente, que es un gran punto, sí, si no lo tienes en el expediente identificado de cómo se liquidó esa operación, pues luego para acreditárselo va a ser un rollo. Sí. Entonces le vas a tener que decir en el escrito, esto fue lo que, este fue el aviso, está relacionado con esta factura o con este documento de pago o con este contrato y se liquidó a través de esta cuenta con este monto de esta cuenta del cliente, Es donde tanto el sujeto obligado como la autoridad busca la trazabilidad, ¿no? Exactamente. Esa es la palabra, o sea, lo que quieren ver es la trazabilidad. Entonces, si no tuviste la precaución de tenerla desde que integraste tu expediente y desde que vas integrando la documentación para de tus operaciones,
va a ser un rollo después. Sí. ¿No? Entonces, por eso es recomendable que desde que presentan el aviso tengan la precaución de hacer toda esa liga, tener toda esa trazabilidad, para que a la autoridad ya le sea mucho más fácil y digan, sí, aquí está. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? Pues entonces va a ser un rollo, porque la autoridad va a decir, ¿y ahora cómo hago el match de esto? Sí. ¿Con qué lo caso? Pues aquí no dice, y él no me dijo, pues él nomás me presentó aquí el bonche de escritos y ya se fueron, ¿no? Entonces, ese es un tema que en donde se debe de tener mucho cuidado, ¿okay? Entonces, estábamos hablando de que te dan la oportunidad de presentar tu documentación dentro de los 5 días posteriores a que concluye el acta de visita de verificación, ¿no? En donde se asentaron los hechos, se asentaron por eso te digo, es muy importante que revisen cómo presentaron la información, pero sobre todo cómo lo asentó la autoridad al momento de redactar el acta, ¿no? Y cómo se cierra el acta, si me están dando los 5 días o no. Si me los dan, tengo la posibilidad de presentar después de los 5 días, durante los siguientes 5 días, y los presento. La autoridad tendrá que emitir un acuerdo de admisión de pruebas en donde también te tendrá que decir qué fue lo que te admitió. Claro. Pues imagínate, si tú le mandas un documento donde dices, te mando mis pruebas y te mando el bonche, pues a ver tú qué encuentras, pues a ver qué te va a admitir, ¿no? De ahí la importancia de hacer ese match, ¿no? Sí. Y después ya la autoridad de que admita las pruebas, pues entonces ahora sí ya te va a dar tu plazo para que presentes tus alegatos. Ya decíamos, la importancia de ese plazo es bien importante, pero eso solamente te va a servir si estuviste atento a todo lo que sucedió en la visita. Si no, no te va a servir de mucho. Sí. Incluso en el oficio ponen a tu disposición el expediente. Si lo consideras conveniente, haz la cita con la autoridad, pídele audiencia para que te pongan a la vista el expediente, que seguramente pues es lo mismo que tú tienes en tu escritorio, pero te va a servir para que le digas, oye, mira, aquí está, lo que tú me observaste, aquí está, mira. Es decir, es como un alegato de oída, ¿no? Sí, también es importante. Es importante, pero insisto, si no estuviste presente en toda la visita, o si dijiste, no, pues le voy a apostar a que la rieguen y después a mí ni me avisaron, yo ni estaba. Sí. Híjole, es bien, bien delicado. Mira, hay extremos en donde el sujeto obligado ni siquiera quiere abrir la puerta, no atiende la Lo visita. que le comentaba. ¿Y qué Se pasa? arriesgan. Pues es una obligación del 18. Es una obligación del 18. ¿Y qué pasa si reincides en eso que es tan básico, ¿no? Sí. Bueno, pues, si eres uno de los que tienen permiso, patente o lo que sea, pues un tema de reincidencia te puede llevar a una broncota, que te lo cancelen, Sí. ¿no? Pero además la percepción que generas en la autoridad, ¿por qué no me estás dejando pasar a revisar? Algo tiene. Algo tienes, ¿no? Puede ser que tenga miedo nada más y no tenga otra cosa, ¿no? No, es bueno, pero ese es un punto que vale la pena retomar. Sí. Entonces, bueno, ya concluye la visita, te da 5 días, te admiten tus pruebas, te vas al término de alegatos, puedes tocarle la puerta a la autoridad para que vayas a revisar el expediente, ¿no? Para ver si hay algún tema que parezca que lo está viendo mal la autoridad. Y bueno, pues ahora sí, a rezar a ver cómo te resuelve la autoridad. ¿Cómo lo determina? ¿No? Sí. ¿Cómo te resuelve la autoridad? Aquí el tema de haber abierto la supervisión a todas las administraciones desconcentradas, que ya no platicamos ese tema, pero pues necesariamente iba a generar una diversidad de criterios incluso por parte de las autoridades. Yo he visto algunas resoluciones en donde son distintos los criterios que utiliza la autoridad para resolver, cómo se considera un aviso presentado extemporáneo o si lo presentaste después de los 30 días o si lo presentaste una vez iniciada la facultad de comprobación. O sea, hay una serie de interpretación de la norma que no necesariamente es homogénea, y eso es un tema que también en su momento observó el GAFI. Cuando tú recordarás que en el 2018 hubo un acuerdo delegatorio en donde se le da todas las facultades a la AGAF, sí,
Y ya las desconcentradas ya tenían la facultad de origen, pero no aplicaban visitas. Cuando se le da toda la facultad del 18 y el 2018 a la GAF, entonces ahora sí las visitas de verificación se detonan en las diferentes administraciones desconcentradas, ¿no? Y el GAFI se pronuncia y dice, bueno, yo no sé si eso vaya a resolver el problema. O sea, como que no le quedó tan claro que eso pudiera resultar en algo favorable para una supervisión correcta, ¿no? Sí. Ese es un tema bien interesante. Sí, que estamos expuestos todos los sujetos obligados. Sí, estamos todos expuestos. Y mira, yo digo, de alguna manera, pues parecía favorable que se ampliara el espectro, ¿no? El alcance del SAT, porque pues estaba muy limitado en el área central, ¿no? Por eso nos dijeron que hicimos el 0.2 visitas, ¿no? Lo observó el GAFI, o sea, nada, ¿no? Sí. Y en aquel entonces eran 60,000 sujetos obligados aproximadamente, ahorita deben ser más de 100,000. Habría que ver cuántas visitas se han realizado. Ahorita yo veo que la autoridad está proactiva en el tema y creo que va a aumentar de manera considerable en los siguientes años. Sí, pues si quiere dar los resultados, tiene que aumentarlo. Tienen que aumentarlo. Y si salen las reformas como vienen por ahí, pues todavía van a estar mucho más presionados. Sí, bueno, tenemos más preguntas. Sí. Alejandra TR, igual gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿No consideran que la UIF invade competencia del MP respecto a su facultad de investigación? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta muy interesante porque dentro de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra la de recibir información. De hecho, es el concepto de una unidad de inteligencia financiera: recibir información, analizarla y diseminar la información. Esos son los elementos o las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Recibe, analiza y disemina la información. No realiza propiamente investigaciones con todo lo que ello implica. Incluso yo recuerdo mucho al anterior titular de la unidad, que en reiteradas ocasiones le decían, ¿y por qué está investigando a no sé quién? A ver, préndeme, no, yo no investigo. Y aclaró, de verdad, yo lo escuché varias veces decir, a ver, la unidad recibe información del sector financiero, de otras autoridades y del no financiero. Toda esa información lo metemos aquí en nuestra bandeja para analizarla, y el resultado que tengamos de ese análisis de información se disemina, es decir, o se manda al MP, o se manda a la Procofiscal, o incluso se puede mandar al SAT, ¿no? Es decir, manda información a otras autoridades. Esas son las facultades que tiene la unidad. Si eso se llegara a interpretar como una investigación, bueno, pues ya eso es otro tema, pero tal cual no es un organismo que investigue. Muy bien, sí, para que quede un poquito más claro, ¿no? Claro. A lo mejor hay muchos que tienen esa duda. Sí, digo, creo que todos teníamos esa duda. Yo decía, es que la U está investigando. No, bueno, es que así dice el reglamento de la Secretaría de Hacienda, y así dice el FPORP, y así dice el propio organismo internacional, ¿no? Sí. Incluso Grupo ECMO, ¿no? Cuando habla de las WIFs, esta es la esencia de estos organismos. Claro. ¿No? Sí, muchas gracias, licenciado. Marisela Bastida, igual gracias por acompañarnos. ¿Qué hacer cuando el SAT cancela cuentas bancarias por una declaración no pagada? ¿Cómo se va a pagar si ya bloquearon la cuenta? Sí, pues claro. Claro, buen punto. Yo creo que habría que revisar ahí los mecanismos que tiene el SAT para este efecto, porque pues efectivamente pues ya me cancelaron mi cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Cómo te pago? ¿Por qué medio? ¿Por qué medio te pago? Sí. José Francisco González Arce, igual gracias por acompañarnos. Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda, ¿estaría obligada a la ley antilavado? Sociedad Cooperativa de Consumo de Vivienda, híjole, ¿qué es de consumo de vivienda? Discúlpame, la verdad es que no sé a qué se refiera, pero si tiene que ver con
sociedad cooperativa de consumo de vivienda, yo no sé si sea un tipo de sociedad que se encargue de como financiar para que compres una casa, ¿no? Que el fin de los cooperativistas, de los socios cooperativistas, sea el adquirir la vivienda, ¿no? Probablemente, el pago de la vivienda. Exacto, probablemente sí sea. Habría que ver exactamente cómo, cuál es su función en particular de la sociedad, porque me parece que pudiera caer en el supuesto de la fracción quinta, si no mal recuerdo, ¿no? Porque hay varios supuestos ahí, entonces pudiera ser que cayera. ¿Cuál es el fin específico que persigue y los instrumentos que utiliza, ¿no? Para llevarlos a cabo? Así es, ¿cuál es el fin que busca, ¿no? ¿Es un intermediario o toda la lana que se junta en esa cooperativa se utiliza para hacer un complejo habitacional? No lo sé. O para que cada socio cooperativista adquiera una vivienda de manera individual. Exactamente. Pero ahí el tema es hacerse llegar de la información de qué instrumento es el que está utilizando o qué reglas son las que se establecen dentro de esa sociedad cooperativa para poder llevar a cabo, ¿no? este fin el cual están persiguiendo, como que se necesitarían un poquito más de información, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque sí hay varios supuestos ahí en la fracción quinta que creo que yo creo que es ahí donde podría caber en algún momento. Sí, claro. Sí, muchas gracias, licenciado José. Y sí, bueno, siempre he comentado, ¿no? El análisis de cada situación es muy particular. Todas las empresas son muy diferentes, desde el objeto social que manejan, la actividad que tienen ante la autoridad hacendaria, su forma de operar del día a día, el número de trabajadores, dónde se establece, en qué estado de la República o en qué país se ubica, cuál es su forma de operar, transferencia, efectivo, ambas, o sea, muchas cosas que uno debe de analizar para poder concluir algo, para poder dar una respuesta correcta y lejos de ayudar a la empresa, pues no afectarla, ¿no? Porque a lo mejor de información a lo mejor que no nos pudiéramos allegar, pues pudiéramos como que desviar esa análisis productivo y convertirlo en algo catastrófico. Entonces hay que considerar, en serio, amigos, a lo mejor luego van a pensar, porque luego nos han dicho, es que cómo, ¿de dónde saco el manual, no? Y a lo mejor sí puede haber una guía de cómo hacer el manual, pero adecuarlo a la vida diaria de la empresa, a las necesidades de la empresa, las necesidades que tiene ante la ley antilavado, es muy particular, debe de ser muy detallado y se tiene que analizar profundamente cómo hacerlo para que se cumpla el objetivo y poder identificar de manera correcta y ayudar a la autoridad, porque así nada más por hacerlo, lejos de apoyar, pues como que afecta. Entonces sí, a lo mejor hay veces que dicen, ay, pues qué exagerado, pero no, debemos de ser muy detallistas, muy minuciosos, muy analíticos. Yo siempre les digo a mis amigos, hay que estudiar. Nunca se termina de estudiar. Claro, sí, no, nunca se termina de estudiar y coincido plenamente. Creo que tenemos que ser muy responsables cuando nos piden alguna asesoría. Sí. Tenemos que ser muy responsables al dar una respuesta final, porque parecería de repente que pues la ley dice esto, pues se encuadra. No, hay una serie de factores que se tienen que aterrizar, se tienen que analizar, incluso no basta con los documentos que te proporcionen, ¿no? O sea, porque de repente, este es mi acta constitutiva, eso es lo que hago, pero ya cuando ves la operación, están haciendo algo distinto, y puede ser que eso que hacen distinto a lo que viene en el acta constitutiva, sí caiga en una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, es una serie de elementos, o no, y a lo mejor tú ya le dijiste, sí, regístrate, sí, ¿no? He visto algunos casos en donde me dicen, bueno, es que, pues, ¿qué hago? Porque yo estoy presentando puros informes en ceros. Y dije, pero ¿y por qué no has presentado avisos? Pues eso es preocupante, a ver qué estás haciendo. Y cuando revisas, pues es que no es actividad vulnerable.
O sea, tienen la idea en algunas, pues, sobre todo en algunas fracciones, que per se, por ser, por ejemplo, un agente aduanal, ya son una actividad vulnerable, y no. Para ubicarte en el supuesto de actividad vulnerable, pues debes de atender diversas situaciones que están ahí, ¿no? O Sí. incluso aquellas mercancías a las que se refiere, actividades que se refiere la ley, que están sujetas a un umbral de identificación. Si tus umbrales no llegan ahí, pues, pues no eres, o sea, no fuiste considerado por la ley porque estableció un umbral de identificación. Donde no hay umbral de identificación, pues todas, entonces ahí sí, ¿no? Entonces, son una serie de elementos que se deben de tomar en consideración para poder dar una respuesta, sobre todo porque ello implica pues, que va a impactar en la persona a quien le estás informando, ¿no? Si tú das una mala asesoría y dices no eres, y entonces resulta que si eras, pues ya lo metiste en una broncota, porque recordemos que la autoridad puede llegar a revisarte aunque no estés dado de alta en el padrón de actividades vulnerables. Si tú eres una persona que realizas una actividad vulnerable, te va a ir a revisar, ¿no? Y si eres una de las personas que tienes que estar en el padrón para poder presentar avisos, pues ya te metiste en una broncota, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, por el tema de los agentes aduanales o de los notarios, ¿no? Que tienen una forma alternativa de presentar los avisos. Entonces, digamos que ellos, si no estuvieran dados de alta, pues parecería que por ahí la pudieran librar en cuanto se refiere al tema de los avisos, pero no necesariamente, ¿no? Pero pareciera. Pero pareciera, ¿no? Entonces, sí, son muchos elementos que tenemos que tomar en consideración para analizar si alguien está o no en el supuesto, ¿no? Sí, claro. Sí, ser muy profesionales al momento de emitir cualquier opinión, porque claro, pues sí se pone el riesgo operativo de la empresa, aparte de que a lo mejor pudieran inmovilizar una cuenta, que llegue la visita de verificación de la autoridad y no encuentren nada o lo encuentren mal. claro. Pues el tema reputacional impresionante también, que lo cataloguen como una empresa, ¿no?, que se presta a este tipo de situaciones, y no porque necesariamente lo hagan ellos, ¿no?, sino porque pues, no tuvieron los controles adecuados. Yo por eso siempre digo, enfoquémonos en el debido cumplimiento integral de la empresa para poder apagar todos esos focos rojos en cualquier situación que pudiera alertar a cualquier autoridad fiscal, laboral, de PLD, claro, porque pues no sabemos qué es lo que al parecer de la autoridad estuviéramos haciendo mal y nosotros pensamos que no estamos haciendo nada malo, ¿no? Y el hecho de poner por medio de los controles internos limitantes, candaditos, cuidar todos los fraudes que se pudieran dar, créanme que ayuda muchísimo. Y pues a medida de que se va llevando a cabo el tema de la prevención y la corrección de los riesgos que pudiéramos identificar en el camino de esta gestión de riesgo que estamos haciendo, pues mitigarlos en lo más que se pueda, ¿no? Porque digo, y siempre lo he dicho, una empresa no va a incurrir en ningún riesgo al no operar, ¿no? Claro. Pero el simple hecho de operar, de ocupar sistema financiero, de ocupar efectivo, de tener un cliente, un proveedor que ahora le llamo el tema de la debida diligencia en con quién te relacionas, con quién haces negocios, pues también es otra cosa que tenemos que cuidar. ¿Qué clientes son los que tenemos? Si son clientes buenos, que no nos van a meter en problemas, si son proveedores también buenos, que no nos van a meter en temas 69B. Sí, que es bien delicado. Ahora hasta el tema de los socios, con quién te estás asociando, el tema de beneficiario controlador, quién es el que mueve los hilos dentro, digo, ¿verdad?, detrás en la empresa, tema de que se pudiera, por medio de el desconocimiento de uno de los socios, otro estar ocupando un prestanombres, o sea, infinidad de cosas que ahora las empresas se enfrentan en el día a día, gestionar todo, o sea,
pareciera exagerado, pero la gestión de todas estas áreas es súper importante para eliminar riesgos. Ahorita es debida diligencia a clientes, debida diligencia a proveedores, debida diligencia de con quién te relacionas. Quién sabe después de que vaya a salir una debida diligencia, ¿no? Claro, sí, pero mira, yo creo que mientras más cuidado tengamos en el establecimiento de esos controles, pues más nos alejaremos de un incumplimiento, que esa es realmente la finalidad, ¿no? Sí. Alejarnos cada vez más de un incumplimiento que nos pudiera implicar en el mejor de los casos una multa, ¿no? Sí. Pero una multa que incluso pueda poner en riesgo la vida de nuestra organización. Yo creo que el pensar en estos controles es pensar en que queremos que nuestra organización perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, todos estos esquemas de mitigación, porque al final, como bien dijiste, pues el riesgo no va a desaparecer nunca. El hecho de operar es un riesgo ya mismo, ¿no? Entonces, sí. Pero mientras establezcamos estos controles, ¿no? Pues vamos a disminuir la posibilidad de que nos suceda algo. Sí. Y si llegara a suceder pese a todos estos controles que tenemos, bueno, pues ya identificaremos dónde estuvo la vulnerabilidad, pero eso incluso podría tener un impacto en la sanción que nos pudieran imponer en algún momento dado, ¿no? Sí. Entonces, ya nada más en el tema, por ejemplo, del manual de PLD, decirles que no es un documento que tenga que estar guardado. O sea, es un documento que tiene que permear en la organización, que sí. Tienen que conocer las personas que participan en la organización, que debe de haber incluso, que es muy importante, pues una certeza de que se está realizando lo que ahí dice, ¿no? Y que sobre todo que sí es del conocimiento de los colaboradores. Y que es efectivo. Y que es efectivo, exactamente, porque como lo decías tú antes, no tiene caso meterle de más un manual robusto que ni siquiera vamos a realizar, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera tiene que ser algo tan complejo, tiene que ser algo en donde se establezcan perfectamente bien qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Quién lo tiene que hacer, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Los responsables. Sí. Digo, en términos muy generales, ¿no? Pero es un documento que tiene que ser de utilidad, sí. ¿no? Para efecto de que se cubra toda la operación que estamos realizando en nuestra organización y con eso pues nos permita precisamente mitigar los errores que nos pudieran hacer caer en un error. Sí, ¿no? Sí, pero todo eso conlleva un análisis muy profundo. Sí. Claro, conocer al mínimamente conocer primero tu organización. Sí. Y también bien. Estar decidido y ¿cómo le podríamos decir? Enfocado en el tema de cumplimiento, porque si claro. Lo dejamos al ahí se va y no me va a tocar y no claro. Esto y lo otro. Y tiene convencido. Que ser convencido. Sí. Tiene que ser un tema de convencimiento, pero tiene que ser un convencimiento desde arriba, desde sí. El más alto nivel. Porque eso tiene que permear hacia abajo. Eso da la efectividad. Claro, da la efectividad, porque si tenemos a medias, si tenemos a las cabezas de la organización que no necesariamente están comprometidas, sí. Pues eso se va a ir para abajo. O que a veces sí, a veces no. Exacto. Unos sí lo hacen, otros no lo hacen. Claro, sí. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tema, digo, la verdad es que padrísimo de analizar, ¿no? Para muchas horas, ¿verdad? Para muchas horas, porque salen... No da. No, es que hay muchas, digamos, vertientes, ¿no? Ramificación. De repente aquí nosotros nos metimos a algunas obligaciones, ¿no? Entonces es un tema tan amplio y tan rico para poderlo platicar que, bueno, sí. Se va rapidísimo. Y más cuando nos gusta la materia, más, ¿no? Sí, también se ve que nos apasionamos de repente. Nos metemos de más y luego estamos con el cliente. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y luego nos dicen, ¿y es que por qué me pregunta esto? ¿Eso qué tiene que ver? No, pues es que hay que investigar esto. Y luego parecemos MP investigando. Y, oiga, pues ¿qué es Ministerio Público? Que pues es que tenemos que investigar todo, ¿no? Para claro. Poder blindar al cliente, al sujeto obligado de que pues se mitigue ese riesgo, ¿no? Entonces, a los que nos apasiona este tema, pues sí, nos encanta meternos, estudiar sí. Y saber y compartir compartir vivencias, compartir el conocimiento, toda la información que tenemos siempre
compartir. Claro, y un tema súper interesante también es ver qué está pasando en el exterior. Sí. Para tomar esas mejores prácticas, porque hay países que ya van mucho más avanzados sí, que sí, nosotros, sí. ¿no? Demasiado. Así, y ser proactivos en estar revisando ahí, y eso como recomendación, qué está publicando el Gafi, qué está publicando Grupo Egmont, el Gafi Lab, que es nuestro grupo aquí en Latinoamérica, publica muchas cosas que nos sirven en el día a día, Entonces es muy recomendable a los que nos hacen favor de escucharnos que estén muy atentos a todos esos documentos, ¿no? Sí, claro. Sí, muy recomendable. Y bueno, licenciado José, como bien comentábamos, poco tiempo, 2 horas. Yo le agradezco mucho todas las aportaciones que nos ha dado, muy productivas. ¿Qué últimas recomendaciones pudiera dar a nuestros amigos? ¿Qué última recomendación? Pues creo que ya dijimos muchas cositas que podemos resumir, ¿no? Me parece que el tema de prevención de lavado de dinero, decimos, no debería de ser limitativo para quienes realizan una actividad vulnerable. Creo que todos los que realicen alguna actividad económica en mayor o menor medida deberían de estar muy atentos a este tema, a lo que está pasando en este tema. No sabemos si después esto vaya a crecer hacia otras actividades, y bueno, estar atentos del tema pues nos permitirá ir pues digamos caminando de la mano con este esquema de prevención, porque cuando nos agarra a la vuelta de la esquina o con los dedos en la puerta, como se dice coloquialmente, pues nos metemos en problema. Pero yo iría más allá del tema del cumplimiento normativo, ¿no? Creo que es un tema que nos tiene que preocupar a todos para cubrirnos, para blindarnos, para mitigar riesgos de ser vulnerados por la delincuencia. Y bueno, por lo que respecta a las visitas de verificación, pues ya decía yo, hay que estar preparados para estos actos de verificación de la autoridad, ¿cómo? Bueno, pues haciendo estas revisiones previas, revisiones preventivas para que la visita sea un examen, ¿no? Que lo pasemos con 10 o con 9.5, pero que sea mínimo lo que tenemos que... No salir tan raspados, ¿no? No salir tan raspados, eso es fundamental. Y bueno, pues ya comentaba yo así como a manera de resumen, es súper importante a quién tiene que atender la visita de verificación. Eso es fundamental. Creo que en la medida en que la atienda alguien que conoce el tema y que sepa cómo se tiene que ir desarrollando, cómo se tiene que ir atendiendo, conoce el fondo del tema en la organización, pues creo que tiene que ser será un tema que puedan superar de manera muy fácil, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues nada más, Elizabeth, agradecerte muchísimo muchas gracias. La invitación. No, a usted por hacernos el honor de participar el día de hoy en el programa de Filosofía Empresarial. Esperemos que no sea la única ocasión. Con mucho gusto. Y agradezco mucho todos los comentarios, las aportaciones, todos los tips, de veras que nos van a servir muchísimo para mejorar día a día. Y bueno, yo le agradezco a todos nuestros amigos que nos acompañaron, a los que están cada miércoles acompañándonos. Contador Ricardo Gómez, muchos saludos. A todos nuestros amigos que cada miércoles nos acompañan con su like, sus comentarios, sus buenas vibras. Los esperamos el próximo miércoles. También vamos a tener un súper tema. Igual agradezco a nuestro maravillosísimo equipo de producción que siempre está al pendiente de nosotros. Y bueno, voy a permitir entregarle un pequeño reconocimiento. Excelente. Licenciado José de Jesús González Jiménez, por su maravillosa participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, amigos. Cuídense mucho, hasta luego.